si el trabajo se empieza a volver tu deidad y tienes como esa mentalidad de voy a darlo todo, ¿cómo vas a acostumbrar tu cuerpo a esos ritmos, etcétera? ¿Cómo no te va a repercutir en la salud? Hola, bienvenidos a un episodio más de Inner Man, de hombres para hombres. Quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Vale la pena todo el sacrificio que tú estás haciendo por tu carrera? ¿Estás obsesionado con el éxito? ¿Qué puedes estar dejando atrás? ¿El trabajo o tu vida? ¿Estás perdiendo la batalla? ¿Cómo establecer un balance? Pues son estos temas que vamos a estar abordando en este día a través de este podcast de Hombres para Hombres. Y nos acompaña pues un buen amigo que me gustaría que él se presentara y pues está aquí con nosotros. Alberto, muchas gracias otra vez por la invitación. Para los que no me conocen, soy Armando Juárez. Mi profesión es administrador de empresas, pero me dedico al marketing ya de más de 20 años en la industria farmacéutica y nada, muy contento de estar acá. Wow. No, pues hay mucho que podemos nosotros aprender de Armando, porque él ha estado pues muchísimos años ya en este ámbito profesional y él es un hombre de familia que ama a su esposa, ama a sus hijas y también creo que ha pensado en este equilibrio, establecerlo, y que de alguna manera ha sido quizás difícil en algunas épocas de tu vida. Tú me platicabas, Armando, y quisiera hacerte algunas preguntas. Bien. ¿Qué sacrificios has hecho por tu carrera y cómo te han afectado en tu vida personal? Creo que el principal sacrificio del que yo te puedo decir me arrepiento un poco es el sacrificio sobre mi salud, ¿no? Ok. ¿Y por qué lo digo así? Por estas largas horas que pasamos uno en la oficina. En teoría, en un contrato tienes 8 horas de trabajo al día y 1 hora de comida. Pero cuando te das cuenta, puedes llegar a las 9, a las 10, a las 11, a las 3, más horas. Y te das cuenta que estás desde la mañana hasta la noche. Y eso te puedo decir como un primer acercamiento, pensando en tu pregunta, la parte física. Sacrifica uno su salud. Y no se diga lo que dejas un poco atrás por estar tanto tiempo en el trabajo, ¿no? Y ahí va un poco la familia. ¿Me ha tocado? Sí me ha tocado. Con el tiempo vas aprendiendo que no todo debe ser trabajo y vas corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Fíjate que ahorita que comentabas respecto a... Yo pensé sinceramente que ibas a decir la familia. Sí. Pero es muy interesante que dijeras y salud, ¿sabes? Hay una estadística, en México el 75% de los trabajadores reporta sentirse estresado por la presión laboral. Exacto. ¿Por qué? Porque sí, pues yo me he encontrado con otras personas que, por ejemplo, rolan turnos. Uh-huh. Y en eso rolar turnos son 3 turnos o a veces hasta 4 turnos, que significa que lunes y martes trabajan en la mañana de 6 de la mañana, no sé, a 3 de la tarde, y luego miércoles y viernes trabajan en la noche. O sea, no, es horrible, Sí, es horrible. sí. ¿Cómo vas a acostumbrar tu cuerpo a esos ritmos, etcétera? ¿Cómo no te va a repercutir en la salud? Entonces, ahorita que comentas eso, pues definitivamente sí es algo importante. ¿En qué otro rubro sientes que ha afectado la presión laboral? Definitivamente lo dices, y creo que en lo primero que te afecta la presión es en la salud mental, Uh-huh. ¿no? Y pensando y preparando un poco de las preguntas que teníamos para hoy, pensando en la palabra sacrificio, como tal, la definición es una ofrenda a una deidad. Uh-huh. Y a mí me pareció muy interesante esa definición, porque al final, si el trabajo se empieza a volver tu deidad, o tu jefe se empieza a volver tu deidad, y tienes como esa mentalidad de voy a darlo todo, ¿no? Por este trabajo, por este jefe, por este proyecto, entonces empiezas a caer en estar ofreciendo, ¿no? Tu vida, tu salud, tu familia. Y yo creo que en el tema de la salud mental, incluso, Alberto, estamos en una época donde ha sido tan grave esta situación que ahora las mismas empresas están buscando cuidar la salud mental
de los empleados, cosa que antes no sucedía. Bueno, ni siquiera estaba en la conversación. Sí. Y hay un nuevo concepto, digo nuevo de tal vez unos 10 años para acá, que es el famoso burnout, Sí. ¿no? Estar fundido, Sí. estar quemado Sí. de ya no poder avanzar ni siquiera en tu trabajo. Y eso es algo muy importante. Estás sacrificando salud, familia, que de pronto te das cuenta que ya ni siquiera tienes la capacidad para seguir creciendo profesionalmente. O sea, algo que tú crees que está siendo bueno para tu carrera empieza a jugarte en contra. Así es. Entonces, esta presión laboral se refiere al estrés y a las exigencias que uno puede enfrentar en el ámbito profesional, que cada vez te van exigiendo más. Y conforme tú vas desarrollando, vas completando proyectos, van viendo que tú puedes dar más, te exigen más. Así es. Y ven que das más y te exigen más. Entonces, es quizás como a ver en qué momento se rompe la liga, ¿no? Exactamente. O sea, están estirando. Pero pues justamente estrés significa estiramiento. A ver en qué momento se rompe la liga. O sea, ¿has sentido en algún momento, Armando, en tu vida que se ha roto esa liga? Totalmente. Como experiencias, ¿no, Alberto? De las que aprendemos. Sí. Yo llegué a tener un ritmo de 12, lo que te decía hace rato, ¿no? 14, 15 horas diarias. Ayer un poco en la conversación en la noche salió por ahí de uno de nuestros amigos, ¿no? Que decía, no, pues me tocó dormir en la oficina. Sí. Mismo caso, ¿no? A veces me tocaba quedarme en la oficina hasta muy tarde. A veces nada más regresar a bañarme y regresarme a la oficina. O estar en un periodo de más de 24 horas. Wow. Fue tanto, ¿no? Esa presión que le puse a mi organismo que un día despierto, después de una jornada de haber dormido solamente 2-3 horas, con un problema realmente grave, ¿no? Cuando fui a ver a uno de mis amigos, un neurólogo, ¿qué te pasó? ¿Ya te convulsionaste? Traía un electrocardiograma de un epiléptico, sin yo haber jamás tenido epilepsia. Wow. Y estuve en tratamiento para atender eso. Sí. Pero ¿tú crees que vas a lograr avanzar con ese ritmo cuando realmente el cuerpo, ¿no? Nuestro organismo te pasa la factura? Y sí. Entonces me mandó de vacaciones, me mandó casi por prescripción dormir 8 horas, lo que debería ser normal, ¿no? Para un ser humano. Sí. El médico diciendo tienes que hacer esto, que son los básicos, porque de lo contrario entonces sí vas a quedar como epiléptico, ¿no? Y ¿sabes qué, Armando? Yo creo que, bueno, hay muchos factores, ¿no? Que pueden contribuir a ello. Primero que nada, la verdad es que se siente bien recibir el reconocimiento de tus jefes. Se siente bien lograr proyectos. Se siente bien que estás haciendo las cosas. Se siente bien tener una retribución económica, tener un mejor puesto. Y todo eso, pues, te hace sentir bien, te hace sentir importante. Pero estamos viendo, al menos en tu caso, y que yo creo que es el caso de muchos de los hombres que pueden estar viendo, escuchando este podcast, que hay un precio que se paga. Y es que cuando nosotros pues somos más jóvenes, podemos sentir que podemos comernos el mundo a mordidas. Sí. Tenemos las fuerzas y si nos desvelamos no nos pasa nada. Y si nos quedamos sin comer, si nos quedamos sin dormir, o sea, te repones muy rápido. Pero tu cuerpo te pasa la factura tarde o temprano. Por eso, esa falta de equilibrio en el ámbito laboral, si tú ya estás teniendo ese desequilibrio, si estás teniendo esa obsesión por el éxito, si estás teniendo esa gratificación interna de que estás logrando muchas cosas y puedes lograr más, creo que es momento de que escuches con detenimiento este podcast y que también escuches alguna otra información para tener un equilibrio en tu vida personal, en tu salud, en el ejercicio, en la alimentación, porque descuidas la alimentación, descuidas el ejercicio, descuidas el sueño, cosas vitales para que este cuerpo funcione. Entonces es como, pues nosotros entendemos el término, es como correr un coche sin aceite, ¿no? Uh-huh. Entonces, por muy bueno que sea el coche, le falta aceite, le falta aire a las llantas, le falta aire al radiador. ¿Sabes qué? Ese coche va a terminar dejando de funcionar, lo vas a quemar, lo vas a desvielar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás
llevándolo a unas, no solamente a unas cuestiones extremas, sino a unas situaciones extremas sin los requerimientos que el auto necesita para funcionar bien. Y los requerimientos que el cuerpo necesita para funcionar bien son comer bien, dormir bien, el ejercicio, el Totalmente. descanso. Y si tú y yo no le damos eso, perdón, este cuerpo tarde o temprano se va a quemar. Así es. Y había una cultura, y te digo, mira, hay diferentes empresas, hay diferentes culturas empresariales, ¿no? Pero había esta idea de que si tú eras el primero en llegar, el último en irte, el disponible 24/7, el que si te llamaban el fin de semana estabas ahí, había como esta idea de que lo estabas haciendo muy bien. Sí. Que estás realmente poniéndote la camiseta. Ahora, el llamado no es a no hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que hacerlo bien, tenemos que realmente dar lo mejor de nosotros, pero sin descuidar esa parte. Y te digo, hay ahora un movimiento muy fuerte en las compañías para cuidar eso, ¿no? Porque al final, Alberto... Perdón que te interrumpa, sí. Armando. ¿Crees que todas las compañías están conscientes de eso? Yo creo que hay conciencia, pero no todas actúan en consecuencia. Ok, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque entonces las políticas se van alineando a que la gente esté las horas que tienen que estar. Yo estuve en una compañía que incluso decían, bueno, a esta hora vamos a pagar la luz, ¿no? 6 de la tarde nadie debe estar en la oficina. Wow. Claro, ahora en el mundo virtual puedes regresar a tu casa y trabajar, pero la idea era de, señores, todos a descansar, porque además, Alberto, hay una realidad. Si tú duermes bien, te alimentas bien, como decías, haces ejercicio, tu mente, entonces puede funcionar mejor. Alguien que está fundido o que está viviendo en un burnout, no es la misma capacidad la que va a tener a nivel profesional, a nivel mental, a nivel estratégico, operativo, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? A la gente que trabaja en líneas de producción, si están mal, ahí es cuando vienen los accidentes, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un movimiento fuerte de ir cambiando esa cultura. A mí te he platicado, ¿no? Me ha tocado trabajar en diferentes culturas, países, y es impresionante ver cómo en nuestra cultura latinoamericana sigue mucho eso de las largas horas, ¿no? Tú ves la cultura europea, incluso la cultura americana, que tienen su horario bien establecido. Sí, es verdad. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que aprender porque en los americanos, como dices, a las 5 de la tarde sí, se apaga la luz y vámonos y las cosas se quedan. Pero lo que comentabas, fíjate que hay una estadística. El 40% de los empleados en América Latina dice que la carga laboral afecta a su vida personal y sus relaciones, y la Organización Mundial de la Salud justamente también considera que el burnout es un gran problema en América Latina. En América Latina, no en todas las culturas. Pero bueno, estamos hablando de América Latina. Estamos hablando de nosotros como mexicanos. Pero, Armando, ¿qué haces? O sea, tú tienes unos compromisos económicos. Tienes que pagar colegiaturas, tienes que pagar la casa, tienes que pagar el coche, tienes que pagar la comida, transporte, todo eso. Y te están exigiendo en un trabajo unas largas jornadas. O sea, como siento que la cultura está poniendo al hombre entre la espada y la pared. O sea, ¿qué haces? No puedo decir, ay, no, pues me están exigiendo demasiado, me salgo de aquí. ¿Y qué haces con todos los compromisos? Claro. ¿Qué sugieres, Armando? Perdón, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que el punto de partida es, primero que nada, entender el objetivo principal de tu puesto, de tu rol. Yo te he contado, estuve en ventas mucho tiempo, ¿no? Entonces mi objetivo principal era vender, ¿no? Sí, ahora como mercadólogo, mi objetivo principal es hacer campañas de mercadotecnia exitosas. Si eres abogado, si estás en una línea de producción, lo que sea que hagas, si eres comerciante, emprendedor, porque además también cuando tú eres tu propio jefe, a veces puedes ser más exigente que si tuvieras un jefe, ¿no? Sí. Me tocó, y te he contado, me tocó también ser empresario en algún punto. Ahí la clave es entender cuál es el propósito principal de tu rol, porque entonces puedes empezar a definir cuáles son las verdaderas prioridades. ¿Cuáles son esas verdaderas cosas en las que tienes que estar ocupado? Y empezar con eso tu día. Porque a veces también, un poco cultura latinoamericana, empiezas por lo menos importante.
Sí. Ya hablando del día a día. A ver, voy a contestar este correo. No, mira, puedo hacer esto. Cuando te das cuenta, llegas a las 4 de la tarde sin haber abordado lo más importante. Sí. Obviamente no te va a dar tiempo. Sí. Y vas a estar ahí hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Definir cuál es tu rol, ¿no? Bien, entenderlo bien, cuál es el objetivo de tu rol. Y la principal parte de tu día, estar enfocado en eso. Ahora, porque trabajo siempre va a haber. Nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, si tú en tu día has cumplido con lo más importante de tu rol, pues tendrás algunas 2-3 horas de cosas operativas que no son tan relevantes. Y entonces puedes irte a casa a la hora que tu contrato diga, con esa paz y esa conciencia de que has hecho lo que realmente necesitabas hacer en ese día, ¿no? Si tú te la pasas todo el día haciendo cualquier otra cosa que no sea la cosa más importante de tu rol, te vas a enfrentar a una presión. Entonces, muchas veces ni siquiera la empresa o el jefe te está poniendo esa presión. Sí. Pero una falta de organización te puede llevar a un mal desempeño, ¿no? Uh-huh. Ahora, estamos hablando de la parte crítica, ¿no? Del extremo del sacrificio. Pero del otro lado, también está el extremo de la planeación, de la ejecución con, déjame llamarlo así, con un concepto estratégico. ¿Qué cosas realmente van a mover la aguja, como decimos, en mi negocio? Si estoy enfocado en eso, o en mi trabajo, si estoy enfocado en eso, entonces empiezas a ver que empieza a rendir fruto, sin sacrificar familia, condición física, todo. Y ahí entonces puedes empezar a ver el beneficio de tu trabajo, uh-huh, ¿no? En función de una promoción, en función de un contrato, en función de más ventas, sin sacrificar lo otro. No están peleados, pero a veces, te digo, nos enfocamos en cosas que realmente no son relevantes. Es decir, yo pensaría, de acuerdo a lo que tú estás comentando, que una de las cosas primordiales es que establezcamos prioridades, pero así prioridades es. No laborales, prioridades en tu vida personal y que no te salgas de esas prioridades. Generalmente nosotros nos desviamos de un objetivo cuando no, más bien nos desviamos del camino cuando no tenemos un objetivo bien claro. Si no tengo un objetivo en mi día, fácilmente me puedo desviar a dedicarle más tiempo a esto y esto y esto. Pero cuando tengo mis objetivos claros, entonces no me voy a desviar. Y creo que es importantísimo que nosotros establezcamos nuestros objetivos de vida y que veamos nuestras necesidades personales como prioritarias. Porque si tu cuerpo no está bien, tarde o temprano, ya lo dije, te va a pasar la factura y puede llegar el burnout y puede llegarte un infarto o subirte la presión, etcétera. Entonces creo que hay prioridades en ese sentido, que necesitamos dormir bien. Sí, totalmente. Necesitamos comer bien, necesitamos descansar, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tiempo de ocio también. O sea, para todo eso es, y quiero volver a poner el ejemplo del auto, porque el auto sí tiene muchas cosas que nosotros debemos estar atentos. Vamos a pensar, Armando, que yo voy a una junta de trabajo, ¿sí? A una junta de trabajo. Pero de pronto mi coche empieza a marcar el foquito rojo de sobrecalentamiento. ¿Qué hago? ¿Me voy a la junta? O me paro. Exacto. O me paro para decir, tengo que esperar a ver que se enfríe el coche. A lo mejor se le vació el radiador. Tengo que ver si el aceite, ¿cómo? Pero me paro porque me paro. Exacto. ¿O no? ¿O no harías tú lo mismo? Me paro porque me paro. ¿Por qué no obedecer o hacerle caso a las señales que tu cuerpo te está lanzando? Sí. Para decir, cuidado, alerta. ¿Cuáles son esas señales? La ansiedad, el que no puedas dormir, el insomnio, el estrés, en fin, el que no te puedas sacar los asuntos de tu mente. Y eso no te permite descansar, aun cuando supuestamente estás acostado y estás descansando, pero tu mente sigue trabajando. Exacto. O sea, todas esas cosas son señales que están, señales de alerta de tu cuerpo, y decir, cuidado. Entonces, recuerda que primero está tu cuerpo, primero está tu salud,
porque si no te cuidas, sabes que ahora sí, tu trabajo lo va a sufrir, tu esposa lo va a sufrir, tus hijos lo va a sufrir, o sea, todo a tu alrededor y te va a salir más caro y luego llegar a un hospital, ¿no? Ese es un gran ejemplo, porque puedes decir, no le hago caso a la señal del aceite, del calentamiento del motor, de la gasolina. Sí. Y al final avanzar y no llegar. Exactamente. Ese es un gran ejemplo porque el cuerpo te empieza a mandar señales, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, te empiezas a alimentar mal, empiezas a subir de peso. Esa es una señal, ¿no? Esa es una señal, lo dices, la ansiedad. Y me ha tocado saber, no verlo directamente, pero sí saber de gente que se ha infartado en la oficina. Y jóvenes, ¿verdad? Y ahí se quedaron. Sí. De menos de 50, Sí. ¿no? Y ahí se quedaron, como dices, tu familia, todo lo que representa, ¿no? Sí. Por ese no detenerse. Stephen Covey en los 90 le llamaba afilar la sierra, ¿no? Y ponía esta analogía de la persona que está cortando un árbol y está tan metido y haciendo tanto ese trabajo que no se da el tiempo de parar y afilar su sierra. Sí. Y entonces algo que podía ser más rápido se empieza a volver muy complicado, ¿no? Entonces, sí, son de las señales que hay que atender y que todos nos enfrentamos a, como lo dijiste hace rato, a querer hacerlo muy bien. Eso no está mal. Y déjame entrar al tema de como hijos de Dios, porque sí tiene que cambiar algo. Claro. Nosotros, el llamado que tenemos es hacer nuestro trabajo y todas las cosas que hacemos como para Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos pide. Si yo estoy haciendo mi trabajo a costa de mi cuerpo, a costa de mi familia, incluso a costa de mi relación con Dios, Sí. ya no es algo que realmente lo estoy haciendo como para Él. Puede ser que lo esté haciendo para mí, Sí. para mi ego. Puede ser que lo esté haciendo para mi jefe, para mi compañía. Para que no me regañen. Para que no me regañen, para que no me corran. Sí. ¿No? Entonces te decía, el llamado no es a el conformismo o sea, tenemos un llamado. Y por ahí leía también un autor que decía, es que el cristiano debe ser el mejor empleado, el mejor empresario, porque lo que estamos haciendo no es para la gente para la que trabajamos o para los clientes para los que trabajamos. Sí lo es en gran medida, pero nuestro corazón es como agradar a Dios con lo que hacemos. Sí. Y te digo, en ese proceso puede ser entonces que estemos entregando a lo que Dios no nos está pidiendo. Referente a perder la salud, perder la familia, perderlo todo. Hay gente que lo pierde todo. Sí. Hay gente que lo pierde todo en ese proceso, Sí. ¿no? Tenemos un llamado a la excelencia, definitivamente. Tenemos un llamado a crecer, ¿no? A prosperar. Y no me refiero nada más en la escala vertical corporativa. No, a realmente aprender y hacer mejor nuestro trabajo siempre, pero no sacrificando lo más valioso para nosotros. Sí, así es. Fíjate que tenemos que aprender, Armando, tenemos que aprender de esas historias de la vida real, como lo que comentas, de que conociste personas que en el trabajo se infartaron y ahí se quedaron. O sea, tenemos que hacer un alto y no decir eso no me puede pasar. Exacto. Tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de lo que otras personas vivieron. Una persona que creo que todo el mundo ha escuchado de él, Steve Jobs. Ajá. El cofundador de Apple y el creador del iPhone y de tantas cosas que nos han impactado. Él al final de su vida pudo reconocer cómo su obsesión por el trabajo y sus proyectos le afectó su salud, le afectó su vida familiar, su vida social. O sea, siempre pagas un precio. Es verdad, para nosotros, wow, puede ser un modelo, decir, qué bárbaro, qué creativo, qué hombre, qué dedicado, qué obsesionado. Exacto. Sí, eso es el lado bonito, pero el lado oscuro fue el precio tan alto que tuvo que pagar para que eso se viera bonito. Ahora, pues eso lo tenemos que considerar cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra salud? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de quedarnos solos porque nunca atendimos a nuestra esposa y a nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos? Porque trabajando en una empresa, Armando, creo que tú lo has experimentado. La empresa, en el momento en que tú dejas de serle útil, la empresa no tiene alma, la empresa no tiene corazón. Es un ente financiero. Es un ente financiero, tú lo comentaste.
De modo que a la empresa no le importa si te quedas sin trabajo y estás ya en tus últimos años de vida. No le importa. Quieren a alguien que produzca. Sin embargo, nosotros no, pues aquí nos ponemos la camiseta. Sí. Entonces, sí necesitamos nosotros, como dije hace un momento, poner esas prioridades y atender esas señales de alerta. ¿Qué señales de alerta estás presentando tú? Exacto. ¿Qué señales de alerta? Ahora también hay que decirlo, Armando. Creo que, aunque no nos vamos a meter en este tema el día de hoy, pero hay que decirlo que a veces nos ponemos muchos compromisos económicos encima. Sí, señor. Totalmente. Y he visto parte de los podcasts que hay muy buenos respecto al manejo financiero. Uh-huh. Es cierto, porque entonces ya tienes una deuda adquirida, ya tienes compromisos que no puedes eludir y que entonces entras a esa disyuntiva de es que si le bajo tantito al ritmo o trato de cuidarme y si me corren, uh-huh, esa presión definitivamente hay que trabajarlo, ¿no? Si estamos en deudas, si estamos pasando por una crisis financiera, hay métodos para salir de eso y como cristianos mucho más, ¿no? Ahora, acercándonos un poco al final de la conversación, a mí me gustaría dejar algunos tips que les sirvan a nuestros escuchas, ¿no? A quienes nos están viendo. Primer lugar, Alberto, ya con 1,500 pesos, con 1,000 pesos, con 300 pesos, te puedes hacer un estudio de sangre, una biometría hemática. Obviamente hay que ir al médico y pedir, pero un check-up al año, ¿no? Para saber cómo estamos de triglicéridos, cómo estamos de colesterol. Excelente. ¿Cómo está nuestro índice de masa corporal? Sí. No nos gastamos más. Y dependiendo de los laboratorios, hasta de 800 pesos. ¿No? Uh-huh. Un estudio de sangre te puede dar mucha idea. Entonces, ponlo en tu agenda, ponlo en tu calendario. Hacerme un check-up, ¿no? Y te digo, ahora en México hay muchas opciones muy económicas. Eso en primer lugar. 2, piensa qué son las cosas que has estado sacrificando. Hablaba yo de estas ofrendas a las deidades. Oye, mi familia, pon un día específico en esta semana, en el mes, en el año, de decir, a ver, voy a tomar un tiempo especial con mi esposa. Uh-huh. Si no tengo recursos, un día me voy a ir al cine con ella. Sí tengo recursos, un fin de semana que nos vayamos solos, buscar que alguien nos cuide a los hijos si todavía están chiquitos. Pon algo en tu calendario que te ayude a empezar a balancear. Puede ser hasta el fin de semana. Hay un dato. Como latinoamericanos, más del 60% no se toma los días que tiene al año de vacaciones. Los 6, los 12, los 15, los que tengas. Wow. Muy pocas personas en Latinoamérica se toman el tiempo que la empresa ya te está dando para descansar. Sí. ¿No? Los argentinos, por ejemplo, lo hacen muy bien. ¿No? Ellos se van su mes que tienen de vacaciones, lo reparten en el año. Entonces, ese sería como el punto 3. Tómate las vacaciones y en ese tiempo reflexiona, haz lo que te guste, pero sí tómate ese tiempo. Y en el cuarto punto a mí me gustaría decir, toma tiempo de forma regular, hablando ya de la dinámica empresarial, toma tiempo de forma regular una vez al mes, al bimestre, como esté en tu empresa o si no tú busca hacerlo, para preguntarle a tu jefe cómo lo estoy haciendo, cómo lo podría hacer mejor, porque a veces obviamos eso. Sacamos ideas en nuestra mente que a lo mejor no están apegadas a lo que realmente la empresa necesita. Porque al final es este intercambio. Yo decía, son entes económicos, pero es este intercambio. O sea, yo te doy un muy buen trabajo y a cambio tengo mi sueldo, mi salario, ¿no? Entonces, siéntate con tu líder, con tu jefe y dile, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Ah, mira, y entonces van a salir cosas muy valiosas, ¿no? Te estás enfocando en algo que no debes enfocarte. Tienes que enfocarte en esto. Esperaba de ti esto, no lo he visto. Y entonces empiezas a corregir. Estás haciendo bien tu trabajo y estás haciendo todo lo demás. Y sin duda, ese sería mi quinto punto, Alberto, tu relación con Dios. Sí. Aparta tiempo. En esta reunión que tuvimos esta semana, por ahí alguien decía, no necesitas leer capítulos y capítulos de la Biblia con un versículo que te lleves al día. Me encantó. Porque es cierto. Pero detenerte un minuto, 2, 3 minutos en el día y decir, a ver, voy a tomar un tiempo de reflexión, de meditación, ¿no? En la palabra, de comunicarme con Dios, de estar en paz, porque sí que lo necesitamos. Las empresas han lanzado mucho esto que le llaman mindfulness, que es como estar consciente,
y estar tranquilo y meditar porque se están dando cuenta que la gente está reventando mentalmente. Más no se diga ahora con todo el tema digital, ¿no? Entonces, son 5 cosas muy sencillas. Seguramente hay más, ¿no? Si tienes que bajar de peso, empieza el ejercicio. Soy uno de esos que tiene que empezar. Y espero que para la próxima que me invites ya te traiga buenas noticias ahí. Decir, oye, ya empecé con mis rutinas, ¿no? Ya es lavadero, no lavadora. Exactamente. Aprende a alimentarte mejor, ¿no? Esas elecciones que son de segundos en donde podemos realmente mejorar, ¿no? Sí, excelentes recomendaciones, Armando. Y también lo que comenté hace un momento respecto de establecer tus prioridades de vida. Fíjate que tuvimos la oportunidad de ir a Dubái, mi esposa y yo. Tú sabes que nuestra hija con su familia, su esposo y su hijita están viviendo allá en Dubái. Y algo que noté tanto en Dubái como cuando fuimos a Israel, en la parte árabe, es que ellos tienen su espacio para orar. Ellos oran 2 veces al día y no les importa lo que están haciendo. Es su prioridad y sabes que detienen lo que están haciendo porque es tiempo de la oración. Tienen su espacio y tienen su tiempo y dejan todo por la oración. Muy respetable. Exacto. Tienen sus prioridades, pero es algo que nosotros debemos aprender. Con todo respeto, Armando, ¿por qué tú me vas a poner mis prioridades de vida a mí? A lo mejor tú puedes ser mi jefe y me puedes poner mis quehaceres, pero tú no puedes estar por encima de mis prioridades personales. Tú no puedes invadir mis prioridades personales. Y eso es algo que sí ha sucedido muchísimo en el ámbito laboral. Entonces creo que nosotros debemos ser los primeros en respetar las prioridades que pongamos, tanto en el ámbito de nuestro cuerpo, nuestras necesidades. Y sabes que también he notado, al menos en mi propia experiencia, que cuando no estás haciendo nada, te sientes culpable. Sí. No, ¿cómo? O sea, yo necesito estar aquí escribiendo, trabajando y te viene el sentimiento de culpabilidad. O sea, no. Es cierto. Imagínate ya qué condicionados estamos para estar así como máquinas 24/7. Entonces, ¿sabes qué? No, date tiempo para descansar. Dios hizo la creación, todo lo que vemos lo hizo en 6 días y el 7º día reposó para admirar su creación. Ahora, ¿qué? ¿Dios se cansa? No es que se haya cansado, simplemente lo creó y lo estableció como un ejemplo de que él mismo reposó para contemplar lo que había creado. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos ese tiempo de reposo. En ese tiempo de reposo, Dios lo estableció en la antigüedad para que su pueblo, los israelitas, meditaran, tuvieran un tiempo de meditación personal y familiar para que le dedicaran ese día a Dios. Por eso ahí está lo que tú estabas comentando, de que poner las prioridades y nadie se debe poner por encima de esas prioridades. Y también, obviamente, después viene tu familia. Tu familia viene siendo el por qué trabajamos. Exactamente. O sea, yo trabajo pues para darle una buena vida a mi esposa, para poderle dar vacaciones, para poderle comprar algo en su cumpleaños, para poderle dar buena educación a mis hijos. O sea, está bien, pero si ese es mi motor, entonces no puede ponerse mi cuestión laboral por encima de la razón por la cual yo estoy trabajando. Mi familia es la razón por la cual yo trabajo. Entonces ahora resulta que dice que estoy trabajando por mi familia, pero jamás la veo. Es incongruente. Y ya luego cuando digo, hijos, aquí está su papá que dio todo. Ya mis hijos, ¿dónde están? Ya se fueron los hijos. Es cierto. O sea, eso es lo que está sucediendo, Armando. Por eso, ¿saben qué? Bajémosle a las revoluciones. Sí. Y veamos lo que podemos nosotros hacer y pongamos, repito, esas prioridades y estemos firmes en ellas. Y ¿sabes qué? Yo creo que aún tus jefes o las personas que están a tu alrededor al principio te van a criticar, pero después van a decir, no, mis respetos.
Porque esta persona llega fresca al trabajo, llega con todo el empuje, llega bien de salud, no está falta y falte por enfermedad, pidiéndome permiso porque tiene que ir aquí. No, sino que está llegando, está cumpliendo. Pero eso se ve a mediano y largo plazo. En un momento puede parecer como algo que no se vea tan bien. Pero al final eso va a repercutir en salud para todos. Totalmente. Y algo que tú decías hace rato, ¿no? Las empresas van a buscar siempre que des el máximo. Yo he tenido la bendición de trabajar en una industria que es muy noble en ese sentido, como es una industria que busca la salud de las personas. Sí. Obviamente como empleado te cuidan muchísimo. Pero si no fuera el caso, uno debe buscar también salir de entornos tóxicos, que lo sigue habiendo. El jefe que solo con groserías te habla, ¿no? La empresa que, como decías hace rato, te podrás morir aquí, pero yo quiero que estés las 24 horas. Claro, no es fácil porque ahí tienes tu ingreso, pero hay que empezar a buscar salir de esos ambientes tóxicos, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada quien. No vale la pena entregar la vida, ¿no? A la familia por cosas así. Lo que decía, toma el tiempo. Yo hubo un tiempo en que sacrifiqué todo, ¿no? Estaba al full. De repente, incluso mi propio jefe decía, oye, ¿no tienes familia? No te veo yendo, ¿no? Wow. Y era el tiempo en que mis hijas eran chicas. Entonces empecé, oye, sí, ¿no? A los festivales, a las obras de teatro. Oye, me voy a escapar un par de horas. Tengo este tema familiar. Y regresar y hacer lo que te toca, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, mis hijos están chiquitos, después no se van a acordar. Sí es por ellos, pero también por ti. De decir, no me perdí esta etapa tan importante cuando están creciendo, ¿no? Estuve ahí, las vi, ¿no? Las disfruté. Y entonces también en el trabajo puedes empezar a brillar, ¿no? Y hacerlo muy bien. Sí, muchísimas gracias, Armando. Pues, nada más para como un comentario final, yo quisiera más bien hacer esta pregunta de reflexión a los hombres que nos están viendo, que creo que tenemos que redefinir el concepto de éxito. Y lo tienes tú que pensar, ¿qué significa éxito para ti? Porque de eso depende a qué le vas a dedicar tu tiempo y tu vida. Redefínelo y no te dejes llevar por la corriente tan fuerte, sino detente, redefínelo. Ahora, si el éxito para ti es 24/7 estar en una empresa, llégale, ¿no? Pero creo que a través de este podcast podemos reflexionar en muchas cosas que son las que verdaderamente valen la pena en la vida. Redefine lo que es el éxito para ti, persíguelo, pero creo que el éxito va más allá de esta tierra, va más allá de la remuneración económica. Pues en mi caso, y creo que del tuyo también, Armando, el éxito es darle buenas cuentas a Dios. Decirle, Señor, lo que tú me diste, aquí está. Me diste una esposa, aquí está mejor de como yo la recibí. Me permitiste tener hijos, aquí están, Señor, y los quiero entregar a ti. Me diste estos recursos, se usaron de esta manera. Yo voy a rendir cuentas. Un día voy a ir delante de Dios y Él me va a pedir cuentas. ¿Qué hice con todo lo que me dio? Con este cuerpo. Me va a preguntar, Alberto, ¿cómo trataste este cuerpo? ¿Lo llenaste de vicios? ¿Abusaste de él? Exacto. ¿Qué hiciste con este cuerpo? Entonces tenemos que pensar que un día sí vamos a rendir cuentas, pero espero que este podcast te haya servido y que si te sirvió, bueno, pues dale like, ya sabes, suscríbete al canal, recomiéndalo con otro hombre, porque seguiremos tratando estos temas que nos vienen como anillo al dedo a todos los hombres. Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, aprecio mucho que dediques este tiempo y que también nos compartas tus experiencias para que todos los que están viendo y escuchando podamos aprender de ello. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y hasta la próxima.